Buenas tardes. Estamos a punto de comenzar el segundo día de Gris Medio. Estamos súper contentas de estar aquí nuevamente y pues empezamos con los invitados, las invitadas locales. Estamos esperando un ratito para que se haga transmisión en vivo, si es que me da paso. Dani, sí, ya, buenísimo. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a esta segunda edición de Gris Medio, encuentro de fotografía contemporánea. El día de hoy tenemos unas súper invitadas que es Dominique Riofrío y Clio Bravo bajo el tema feminismos. Las invitadas de hoy son representantes de distintos géneros de la fotografía. Dominique desde el documentalismo, desde el hacer el video, desde transmitir historias, y Clio desde las posibilidades artísticas de la imagen, las posibilidades dentro del archivo, dentro de la exploración del sonido y otras cuantas más aristas en relación a la práctica artística desde la imagen. No me quiero alargar mucho, quiero dar la bienvenida a Dominique leyendo su biografía. Quisiera recordarles poner sus micrófonos en mute y si tienen preguntas para las invitadas, ponerlas en el chat en Zoom para leerlas después de la intervención de las dos. Empezamos con Dominique, Dominique Riofrío, observadora de la vida ordinaria que ha documentado las rutinas de individuos y comunidades desde hace 10 años. Usando fotografía y video, Dominique ha narrado de forma continua protestas de mujeres, la vida en los bosques y actualmente realiza un proyecto sobre el aborto. Su trabajo ha sido expuesto en las ciudades de Quito, Estambul y Hannover. Sus imágenes han sido publicadas en el libro Flux Quito 2016 y en The Year in Pictures de Women Photograph 2020. Sin más, bienvenida Dominique, te damos paso para tu presentación de hoy. Hola con todas y con todos, gracias Brenda. Bueno, de entrada yo les quiero comenzar a compartir un documento que armé para la presentación de hoy. ¿Sí se ve? Ya, buenas. Bueno, voy a empezar presentándome. Yo soy Dominique Riofrío y esta foto que elegí para presentarme es una foto que me hice hace poco con mi hijo Bruno en el Museo del Carmen Alto. Y bueno, elegí esta foto porque realmente ahorita la maternidad para mí es lo que marca mi vida. Ocupa gran parte de mi tiempo. Y bueno, para comentarles un poquito como de dónde vengo, cómo ha sido mi proceso en lo profesional. Yo vengo del fotoperiodismo, trabajé un año en un periódico y después de ese año trabajé ya de manera independiente, igual trabajé varios años para medios, para agencias y en los últimos años pues comencé a trabajar ya igual de manera independiente, pero me volqué más al audiovisual. Y ahí como comencé a trabajar mucho con ONGs. Ahora estoy muy emocionada porque estamos hace un par de meses conformando un colectivo con un grupo de amigos y con una amiga a quienes quiero mucho y admiro mucho. Y bueno, nos llamamos Madrine y pronto estarán la gente que me sigue en redes sociales, que nos sigue, pues pronto les compartiremos un poco de este nuevo proyecto. Y bueno, para la charla de hoy, cuando Brenda me contactó, me emocioné full, sí me puse muy nerviosa también, pero estaba pensando qué mostrarles hoy, ¿no? Y lo que les voy a mostrar hoy día es un proyecto que ha terminado siendo un proyecto muy personal mío. Y les quiero mostrar un poquito como de mi proceso, de cómo surgió y cómo sigue
transformándose y cómo sigue surgiendo, digamos, de este proyecto, ¿no? A ver si puedo pasar acá. Ahí está. Bueno, comentarles que en el 2016, a partir de una experiencia cercana que tuve con el aborto, me acerqué a este tema. Y lo primero que sentí cuando realmente entendí lo que significaba que las mujeres sean criminalizadas por abortar aquí en Ecuador fue rabia. Tuve muchas iras y desde ese sentimiento, que fue lo que primero me conectó con el tema, pues comencé a ir a las marchas, ¿no? A las marchas del 8M, a las marchas del 28 de septiembre por la despenalización del aborto, a plantones que se hizo en apoyo a las mujeres en Argentina, a plantones que se estaban haciendo aquí cuando se estaba discutiendo el proyecto de ley por la legalización en caso de violación. Y claro, ahí me comencé a acercar a las mujeres, a los grupos feministas, a las madres feministas. Y bueno, como sabemos, actualmente el tema de la despenalización del aborto es uno de los grandes temas de América Latina. Y justamente creo que por eso fue que este proyecto me hizo ver, o sea, me hizo acercarme a la fotografía desde, o sea, me hizo como ver la fotografía como un quehacer social, ¿no? Al mismo tiempo que es individual, porque el aborto es un tema que es individual y es político también, ¿no? Entonces tenía todas estas esferas eh, rondando mi cabeza cuando me acerqué a estas marchas. Y bueno, como iba tanto a las marchas, comencé a ir mucho por iniciativa propia y eso me permitía, digamos, tener cierta libertad al momento de hacer las fotos y sí, pues, y de crear, porque no estaba trabajando para nadie. Y ahí fue cuando en una de esas marchas, como para contarles un poquito más de estas imágenes, decidí usar un filtro verde en una de las fotos, en toda la marcha en realidad, decía como igual esto es para mí, me estoy divirtiendo. Y fue chévere porque creo que salieron imágenes interesantes y divertidas. Y, y bueno, este conjunto de fotos son de distintas marchas, ¿no? Y claro, de alguna manera u otra ha sido chévere para mí, satisfactorio ver que estas imágenes han tenido como una gran circulación en redes, en medios, y algunas veces no me han pagado, otras veces sí, pero sobre todo creo que para mí ha sido súper chévere como ver que poco a poco me he ido dando a conocer como una fotógrafa que le interesa este tema, ¿no? Y, y que me han contratado para hacer proyectos relacionados con el tema y poco a poco esas conexiones me han permitido también seguir desarrollando mi proyecto, como ya les voy a mostrar un poquito más adelante. Eso. Ay, antes de mostrarles esta imagen, quería hacer como una pequeña introducción, sino que creo que no me está dejando ahí. Bueno. Y bueno, a la par que me conecté con este tema, yo también estaba justo también en el 2018 la discusión por la despenalización del aborto en caso de violación, como se acordarán. Y ahí fue que comencé a ver cómo veíamos en los medios cuál era el discurso visual de los medios con respecto a este tema. Y
y claro, me comencé a fijar que por un lado, obviamente habían las publicaciones de los medios que mostraban las imágenes de las marchas, de las protestas, pero también había otro tipo de imágenes, ¿no? Y ahí que quería mostrarles estas, y un ratito me voy a quedar así como un segundo en silencio, como para invitarles a observar esta imagen y las siguientes que les voy a pasar en un ratito. Y invitarles a pensar como qué sensaciones o qué estímulos nos provocan estas imágenes. Y bueno, yo no sé si se acuerdan de esta portada. Esta es una portada que sacó el Telégrafo. Después pidió disculpas, pero ya la había sacado igual, ya la había impreso. Y claro, para mí era como una imagen súper grotesca, ¿no? Casi de tortura, así. Eh, y claro, en esta foto, en esta imagen de acá, o sea, esta es una captura de un artículo que sacaron en el Extra. Y era un artículo o sea, que hablaba sobre un grupo feminista que se llaman Las Comadres y que son mujeres que acompañan a otras mujeres en su proceso de aborto. Y claro, igual en este artículo, digamos que no, o sea, no hablaba en contra del aborto. Eh, Tenían este tipo de imágenes así como oscuras, como para mí como clandestinas, o sea, cuando me puse a pensar qué sensaciones me dan, o sea, a mí me da una sensación de oscuridad, como no sé, de clandestinidad, además de esa imagen de la mujer ya súper pipona, casi a punto de dar a luz, que no es real, ¿no? Que no, las mujeres no abortan, ¿no? En ese punto del embarazo. Y claro, o sea, esta alusión a la muerte, al asesinato. Y claro, para mí era como súper, o sea, sí, como siempre me causó una sensación grotesca, la verdad, estas imágenes. Y, y estas son un poco, ¿no? De tantas otras que han sacado en algunos medios, no puedo decir en todos, obviamente. Y un poco pensando en estas imágenes y pensando en lo que había venido haciendo de las marchas, eh, como que quería dar una respuesta a ese discurso visual y quería expandir, eh, como que quería expandir esta experiencia visual que tenemos sobre el aborto en los medios, o sea, o expandir simplemente el discurso visual que tenemos sobre el aborto, ¿no? Y ahí fue que decidí que iba a hacer retratos de mujeres que hayan decidido abortar. Y sí, ¿por qué pensé en el retrato? Pues pensé en el retrato porque pienso que podía ser una herramienta como de expansión, eh, que de alguna manera me permita mostrar, como transmitir las distintas experiencias que tienen las mujeres al momento de abortar y las distintas formas en que cada una vive y siente su aborto, ¿no? Y además, como yo había venido trabajando este tema, digamos, de alguna manera desde lo colectivo, desde lo político, desde las calles, sí quería como acercarme más a lo individual, ¿no? Porque este tema es eso, es individual, pero es político. Entonces, ¿cómo mostramos también lo individual? Y claro, cuando pensé en esto, eh, pensé, pues dije como quisiera, me puse como algunas consignas, ¿no? Y, y dije, yo quisiera poder como alejarme de esta estética de lo, ay, perdón, ya me, alejarme de esta estética de lo oscuro, de lo clandestino, eh, y, y sabía que eso iba a ser difícil, la verdad, porque de entrada encontrar a mujeres que quieran ser fotografiadas, que hayan decidido abortar, era de entrada como algo súper difícil, la verdad. Pero nada, ahí comencé
Y esta primera foto que les quiero mostrar de mi proyecto, bueno, les voy a mostrar dos retratos hoy día, que más o menos muestran como que las dos líneas por las que me he ido en este proyecto. Yo creo que son distintas, no estoy segura cómo se van a conjugar y como les dije es un proyecto así en proceso y casi que les muestro para que me comenten, me digan qué opinan, me ayuden a pensar. Y, y bueno, la primera foto que les voy a mostrar es una de mis fotos favoritas, es una de mis fotos favoritas de este proyecto. Fue la primera foto que hice para este proyecto y me conecté mucho con esta persona, con esta mujer, y me conecté mucho con su historia y me conecté mucho el día que estaba haciendo las fotos y creo que por eso también me encanta. Y bueno, esta es la historia de Paula. Paula decidió abortar en 2 momentos de su vida y se hizo este tatuaje como para recordar esa decisión que ella tomó. Y cuando ella me contaba de su historia, una frase que saltó o que me resonó ahí aquí para porque me hizo entender que el aborto podía ser una decisión de amor a una misma. Y, y claro, eso para mí fue como algo súper lindo porque sentía que desde ahí ya podía alejarme de estos discursos de clandestinidad y de alguna manera yo siento que en esta foto los colores, la luz, como me transmite eso y me aleja de estos sentimientos y eso a mí como creo que por eso me gusta tanto esta imagen. Y bueno, con Paula también, digamos, como les cuento, fue la primera mujer a la que fotografié, pero claro, sabía que iba a tener este reto de que algunas mujeres no iban a querer ser que no les fotografíe su rostro, ¿no? Y, y claro, pensé cómo voy a enfrentar este tema de la clandestinidad. Para mí lo más obvio era el tema del retrato con el rostro y se me hacía difícil pensar en alguien que se anime, ¿no? Y bueno, seguí buscando en este tiempo, sí, seguí buscando mujeres y ahí fue que me encontré con Zoe y eres Zoe. Y, y bueno, Zoe de entrada me dijo que ya no tenía ningún problema con que sea fotografiada, o sea, con que yo le fotografié su rostro. Y para mí, bueno, este retrato yo lo veo como un retrato mucho más simple, ¿no? Quizás mucho más sencillo eh, visualmente. Pero para mí había algo súper potente en esto, ¿no? En esa simplicidad, en ese verle el rostro a alguien que no tiene miedo de decir que tomó la decisión de abortar. Eh, el texto que acompaña la foto es un texto que escribió Zoe con respecto a su decisión. Y claro, como ella misma dice, es como, y creo que eso muestra esta foto así tan frontal y al mismo tiempo tan sencilla, ¿no? El, como ese empoderamiento que ella tiene de su decisión. Y bueno, como les comenté en algún punto, no estoy segura cómo voy a combinar estas dos líneas, digamos, que ha tomado mi proyecto, pero ya voy a ir viendo. En este tiempo he entrevistado a varias mujeres, no a todas las he fotografiado todavía,
son experiencias, o sea, escucharlas es una experiencia, por un lado, fuerte, porque generalmente, no puedo decir que siempre, pero en muchas ocasiones el aborto está acompañado de una situación difícil de su vida. Entonces, claro, el aborto es como un punto dentro de esta gran situación en las que estaban contenidas ellas, ¿no? Entonces, claro, para mí, por un lado, siempre ha sido fuerte como escuchar estas historias, pero también ha sido súper bello, la verdad. O sea, porque siento que al ellas contarme su historia y al yo contarles de mi proyecto, es como que se va creando una red. Y, y al hablar en voz alta, ellas conmigo, yo con ellas, y al circular, como que en este circular de las experiencias, es como una forma de romper con esa criminalización social que es tan fuerte. O sea, porque tenemos obviamente la criminalización, digamos, que las mujeres van presas, pero además hay una criminalización social súper fuerte. Y, y claro, para mí como hablar de esto, hacer este proyecto y escucharlas a ellas y yo contarles también de, del proyecto de las mujeres es una forma de resistir a esta idea de que hay una sola forma de vivir el aborto, ¿no? Ya sea desde la culpa o desde la clandestinidad o sea, no hay una sola manera, hay miles de maneras, o sea, como hay miles de mujeres que pasan por esta experiencia. Y, y claro, entonces cuando siento que el proyecto no avanza, que se para, pues me acuerdo de esta sensación así tan hermosa que yo siento cuando hablo con las mujeres y eso me da ánimos para seguir. Y, y bueno, este proyecto en parte se vio interrumpido, diría yo, por el nacimiento de mi hijo. Bueno, primero ya por mi embarazo, en algún punto de mi embarazo para mí era muy difícil como continuar escuchando estas historias y por alguna razón para mí era muy difícil como conjugar estos dos temas, ¿no? Que era la maternidad y el aborto. Sin embargo, desde que nació mi hijo y cada día que paso con él, para mí es cada vez más claro que no hay, o sea, que la única manera de ser madre, o sea, de llevar una maternidad es llevando una maternidad deseada. O sea, cada vez yo me reafirmo más en esa idea que yo tengo. Y además cuando tuve a mi hijo, y esto es algo así súper personal que les voy a contar, cuando tuve a mi hijo y durante la labor de parto para mí fue una experiencia física tan intensa que ahí fue que realmente entendí y reafirmé con mucha seguridad que es nuestro derecho decidir sobre nuestros cuerpos y, y sobre todo decidir cómo queremos vivir una experiencia que nos atraviesa de esa manera físicamente. Y bueno, esto me lleva no sé si hablé muy rápido, pero esto me lleva a la última foto que les voy a mostrar hoy. Esta es la foto del cordón umbilical de mi hijo cuando se le cayó a los 10 días de nacido, creo por ahí. Y les muestro esta foto básicamente porque tengo esta intención de hacer este proyecto sobre la maternidad y quería como decirlo en voz alta. Y un poco que va en la misma línea de lo que les acabo de decir, ¿no? O sea, como para mí la maternidad fue ese reafirmar de la importancia de la decisión que debemos tener las mujeres sobre nuestros cuerpos, ¿no? Y mostrar
eso, o sea, mostrar que es súper importante, ¿no? Esta manera en que vivimos nuestra maternidad, nuestra sexualidad, o sea, el aborto y la maternidad son partes de nuestra sexualidad. Y nada, eso, contarles que, bueno, voy a seguir fotografiando sobre el aborto, pero ahora también sobre mi maternidad, sobre la maternidad, no sé si sobre la mía, pero sí sobre el parto, ¿no? El parto de las mujeres y que no sé bien cómo esos dos temas se conjugan, pero sí se conjugan. Todavía no lo puedo poner bien en palabras, pero por ahí voy. Eso. Muchas gracias. Genial. Muchas gracias, Dominic, por tu exposición tan personal y tan íntima y muy relevante. Te agradezco mucho y recordarles que las preguntas que puedan tener las dejen en el chat y después de la intervención de nuestra segunda invitada vamos a contestar y hacer un pequeño preguntas y respuestas. Ahora quiero dar paso, antes de dar paso, perdón, a mi segunda invitada, voy a leer su biografía. Es Clio Bravo. Clio Bravo Hidrobo, Riobamba, 1990. Artista interdisciplinaria, candidata a un MFA en Artes Visuales en Rutgers University, graduada de la carrera de Artes Contemporáneas de la USFQ, minor en fotografía. Está interesada particularmente en la interseccionalidad, el revisionismo histórico y las estructuras de poder y sus glitches. Sus proyectos denuncian inconformidades personales llevadas a un contexto macro. Son actos comunicativos que pretenden abrir conversaciones, se materializan dentro de una gama de medios que incluyen fotografía, video, intervención de objetos, net art y actos performáticos. Ha expuesto sus proyectos en las galerías y centros culturales ecuatorianos e internacionales. Actual becaria Fulbright. Bienvenida, Clio. Hola, hola con todos. Muchas gracias por la invitación, Brenda, a la USFQ también, a Santi Castellanos, a la galería, a todos los que han hecho posible este encuentro. Bueno, voy a compartir mi pantalla para mostrarles un poco mi trabajo. Esta diferencia de Dominic, me voy a centrar en varios proyectos, no solo en uno. Y me parece interesante ver las distintas maneras en las que uno puede abarcar un tema como es el feminismo desde distintas aristas, ¿no? El trabajo de Dominic, por cierto, felicitaciones, súper interesante esta conexión de la maternidad, el aborto y el Estado. Y bueno, voy a empezar. Les quiero mostrar 4 proyectos, sobre todo, que son los más importantes y los que están más en la línea de este conversatorio. El primero es Tras los pasos de Agnes Camaño. Esta fue mi tesis para la Universidad de San Francisco de Quito. Mis tutoras fueron Wendy Rivadeneira, Ana María Garzón y Debbie Morillo. Y cómo empezó este proyecto fue, yo estaba leyendo este texto de Linda Nochlin de por qué no han habido grandes mujeres artistas. Y yo me preguntaba, ¿qué pasa aquí en Ecuador? Primero, ¿qué pasa en Latinoamérica? Y después, ¿por qué no han habido grandes curadoras, historiadoras, etcétera? Entonces, esa respuesta, en conjunto con, en mis clases de Historia del Arte, en la San Francisco, estábamos revisando un libro que se llama La Historia del Arte de Gombrich. Él trata de hacer un compendio de toda la historia del arte desde el inicio de la humanidad hasta la época en la que él fallece, que es la época moderna. Sin embargo, cuando leo este libro, me doy cuenta que no hay mujeres, hay solo una mujer, que es una grabadora alemana, y no hay ningún latinoamericano. Entonces, decido crear esta ficción en base al archivo, llamado Tras los pasos de Agnes Camaño. Creo este personaje de una curadora, la denomino yo, la nombro como uno de los grandes referentes del arte moderno del siglo XX,
y genero a partir de este personaje una exhibición en el MoMA en el 57 que se llama Esto es arte, This is Art. Entonces generé para este proyecto todo el archivo de Agnes Camaño. Aquí podemos ver, por ejemplo, un apunte de ella sobre el arte abstracto y el cubismo. Y entonces Agnes pone el cuerpo y reemplaza las figuras de tres grandes pensadores del siglo XX del arte, que son Clement Greenberg, que es un crítico de arte que potencia la carrera de Jackson Pollock, Alfred Barr, que fue el primer curador del MoMA, del Museo de Arte Moderno en Nueva York, y por último, de Ernest Gombrich, que es el que escribió este libro que ya les conté. Creo todo el archivo de Agnes, piezas de periódico, cartas, etcétera, para generar un personaje sólido que pueda visibilizar a 13 mujeres, que son las 13 mujeres que son exhibidas en el MoMA, en This is Art. Entonces voy a pasar un pequeño corto del documental que hice con respecto a este proyecto. The truth is that modern art cannot be defined, and any attempt to do so implies a blind faith and insufficient knowledge or an academic lack of realism. Today, first published in 1950, it is the world's best-selling book on art. That is entirely true. I'm glad that you mentioned this. Entonces, con este proyecto, con Agnes, con este personaje, empieza mi indagación más en esta rama del arte que está conectada con el feminismo. Me empiezo a preguntar por qué nosotros no estamos presentes, visibles en el espacio, en los espacios. Yo, siendo mujer latinoamericana, que estaba estudiando arte, que en esa época estaba estudiando arte, ¿cuál es mi futuro como artista, no? Un poco, y el de mis colegas. Entonces, esa es una de las primeras indagaciones. Después hice este libro que se llama 13 sobre 100, Artistas del Ecuador, en el que básicamente este libro fue publicado en el 91 por la revista Diners y fue editado por Inés Flores, una curadora, pensadora ecuatoriana del arte del siglo XX. Todavía sigue viva, pero fue más activa en el siglo XX. Entonces ella publica este libro, que son los grandes artistas del Ecuador. Sin embargo, solo hay 13 mujeres en todo el compendio. Lo que yo hice fue arrancar todas las páginas de los hombres e ir aumentando información que encontré online en las páginas de las artistas mujeres. Este siguiente, sigo en la misma indagación, todos están un poco bajo el paraguas de Agnes, o de este proyecto. Entonces por eso estoy yendo un poco más rápido. Musas No More, en este proyecto, regreso de nuevo a los años 50 en Ecuador y veo los ganadores del premio Mariano Aguilera, que saco los más representativos, entre comillas, los nombres más sonados masculinos, como Guayasamín, Kigman, Moscoso, etc. Entonces tomo las obras de ellos que ellos expusieron en el Mariano Aguilera y también recojo las obras de 5 artistas mujeres. Entonces, pensando en el tambor de bordar como este eje que un poco nos remite al arte femenino, ¿no? Al femage, al bordado, etc. Entonces, imprimo estas obras en tela, las pongo en los tambores y después corto los sectores, corto las obras masculinas y creo este óculus para poder mirar a través de las obras de los hombres, las obras de las mujeres contemporáneas a ellos, como ya dije, del siglo XX. Después de esta obra también hice en la universidad, mientras estaba en la USFQ, en un proyecto que se llamó Playground, que fue organizado por Ana María Garzón, profesora de la U, y se llama Barbalicious. En este proyecto recopilé 500 comentarios de las redes sociales que trataban de describir a la mujer o tratar de estereotiparla, ¿no? Cómo debe comportarse, qué debe decir. Entonces, a partir de estos comentarios hice estas imágenes utilizando la figura kitsch de la Barbie y
creé estas especies de cómics, ¿no? De cuadros de cómics, y las subí a esta página que se llama Barbalicious. Después, regresando un poco a la línea de Agnes, quería seguir trabajando en el archivo, entonces, pero no quería trabajar en un archivo institucional, sino mi propio archivo. Y mi relación respecto a lo que pasaba en ese contexto en ese momento, que fue en el 2019. Entonces exhibí este proyecto llamado Saudade, que está compuesto por 3 capas. La que les quiero mostrar en este momento es Scan. Partí un poco de la idea de la palabra, el término saudade, como una palabra que viene del portugués, pero no tiene traducción exacta. Entonces, al no tener traducción, se puede interpretar en español como nostalgia, pero también esa nostalgia por algo que nunca va a pasar, un acercamiento, aquí está, la angustia y también la búsqueda de ese objeto desconocido que se sienta necesario, y un estado derivado de un sentimiento de soledad. Entonces decido hacer, este es un archivo de mis saudades, por eso es el nombre Saudade del proyecto, y uno de estos archivos, una de las secciones es scans. Entonces decidí capturar mi cuerpo en ese momento, en ese instante. Yo, después de haber salido de la universidad, mi cuerpo, al ser un cuerpo no normado, mestiza, etcétera, etcétera, decidí capturarlo escaneándolo. Entonces aquí podemos ver un poco las imágenes de esta exhibición. Utilicé un escáner casero y generé fotografías digitales al imprimirlo en papel de algodón. Es un proceso fotográfico y eso, básicamente. Después, junto con Brenda Vega, hicimos un proyecto que se llama Una calle para nosotras. Perdón. Una calle para nosotras. Ubícate, una calle para nosotras. Junto con Brenda tenemos varios encuentros ideológicos, artísticos. Entonces estábamos pensando esta idea de la no representación de la mujer, ¿no? Y nos dimos cuenta que en las calles de la ciudad de Quito, ciudad en la que vivía en ese momento, no habían calles con nombres de mujeres, y peor, de personas queers, no binarias, etc. Entonces hacemos una investigación y buscamos todas las calles con nombres de mujeres. De las, no sé cuántas son en este momento exactamente, pero son como 100.000 calles o algo así, pero el 1% tienen nombre de mujer, el resto tienen nombres o de hombres, números o cualquier otra cosa. Y las calles de mujeres son sobre todo vírgenes, vírgenes, reinas y además reinas extranjeras, ¿no? Como la Isabela Católica. No, bueno, obviamente reinas extranjeras, pero y las mujeres indígenas que se encuentran en este mapa de la ciudad se encuentran o en el norte, en Calderón, o en el sur de la ciudad. En el centro solo se encuentran mujeres blancas y tal vez inexistentes como las vírgenes. Entonces hacemos mediante el proceso de Lumen Print, imprimimos todo el mapa de la ciudad de Quito y con un marcador rojo, que aquí podemos ver, señalamos las calles que son de mujeres. No fijamos estas hojas, entonces es una obra que está sujeta al tiempo, no sabemos en cuánto tiempo, pero en cierto tiempo todo el mapa se va a borrar y solo quedarán las marcas rojas del marcador, que eso es interesante. Después, este otro proyecto que es como un impulso para el proyecto en el que estoy trabajando en este momento, llamado Cierre, decido seguir trabajando con el archivo personal, al igual que en Saudade, y en base a todo un archivo no era archivo todavía, pero en base a todo un conjunto de elementos que había guardado desde hace muchísimo tiempo, desde que tenía 11 años más o menos, decido catalogar, generar categorías de estos objetos que estaban en cajas, en cajones, etcétera, y los
Y genero estas categorías, los categorizo y los enmarco, ¿no? Para más o menos, el proyecto se llama Cierre, porque era cerrar un ciclo de mi vida, porque iba a empezar mi programa de maestrías, etcétera, y fue un augurio para algo más sombrío, porque fue en el 2020 y después de eso ya fue la pandemia, ¿no? Entonces sí fue un cierre, en realidad. Pasaron muchísimas cosas, pero entonces decido categorizar estos elementos, enmarcarlos para marcar un fin. Esa es una parte de la exhibición. Esto se llama Atlas, basándome en el Atlas de Richter, de Abby Warburg, etc. Se puede ver un poco cómo fue la instalación. Y otra parte, otra sección de este proyecto Cierre fue A Letter. Y bueno, este empezó como una carta a mi padre, después se convirtió en una carta a mí misma, era igual a manera de cierre. Y el texto que utilizo para presentar la carta es una carta a su vez, que es la carta de Franz Kafka, que es un texto largo, a su padre. Entonces les voy a leer un poquito rápido. En realidad, por supuesto, las cosas no pueden encajar tan perfectamente como en la evidencia de mi carta. La vida es más complicada que un rompecabezas, pero con el ajuste que trae este reproche, un ajuste sobre el que no puedo ni estoy dispuesto a elaborar, he llegado a algo que en mi opinión se parece tanto a la verdad, que podría reconfortarnos un poco a los dos y facilitarnos la vida y la muerte. Entonces así me siento un poco en la producción de esta carta. Es una carta expandida, la exhibí en una pared en la Galería Cora, en la ciudad de Quito. Nombrar, Lleva decir. el proyecto que estoy trabajando en este momento, es mi proyecto de maestría que se llama The Blah Library. Pronunciar un nombre, traducir y declarar una idea son herramientas que afirman nuestra presencia en el mundo a través de nuestra voz. El uso del lenguaje puede funcionar como medio de protesta y como metáfora de la autorrepresentación. Uno puede reclamar poder usando palabras en voz o texto, sonido como voz y sonido como canción. Al mismo tiempo, el lenguaje es una herramienta de control y poder. Contiene jerarquías que encarnan lo hegemónico. Nombrar. Entonces, en este proyecto, que es una librería, estoy creando una librería, me aparto un poco del feminismo, pero no lo deshago, sino que miro, hago un zoom out y me di cuenta que no quiero trabajar con el feminismo en particular, sino con la interseccionalidad, porque yo me localizo en el momento en el que estoy en pandemia, en un país que todavía no tiene vacunas, estudiando en Estados Unidos. Sin embargo, no puedo viajar allá. Hablo español y todas las clases son en inglés, entonces la traducción está por medio. Entonces son varias cosas que me intersectan, ¿no? Entonces decido hacer esta librería para ordenar todo este contexto, pensando también en la librería como una estructura institucional, y yo lo que quiero hacer es una librería no institucional, apartada de la institución, preguntándome, claro, la librería es universal, ¿no? Pero entonces yo parto de eso y digo, no, uno puede capturar las particularidades y hacerlas convertirlos ya no en un archivo, como hacía antes, sino en una librería, un espacio que pueda ser modificado por otros y por mí misma y que esté en constante cambio. Entonces les quería enseñar, este es el texto del video que vamos a escuchar, es un video cortito, solo es una introducción a la librería. Y este es el link donde pueden acceder, si alguien quiere. The imaginary is not forming opposition to reality as its denial or compensation. It grows among signs, from book to book, in the interstices of repetitions and commentaries. It is born and takes shape in the interval between books. It is a phenomenon of the library. Fantasia of the Library, Michel Foucault. The Blah Library. This project inquiry started as a reflection on our current state of crisis. A continuous echo, utter confusion, mourning, rage, and uncertainty.
As its name states, the BLA library is a library assembled by photographs, screenshots, videos, sounds, and objects. It tells the stories that are shaping and permeating my experience. What intersects me? The word library derives from two Latin terms, Liber book and freedom, and Legere collecting and reading. In other words, a space that holds the potential of freedom through the gather of knowledge. But what knowledge? From whom? With what purpose? In what language? the library is a constant exercise of daydreaming. A space that could be both physical and immaterial. It is not universal. It is referential, particular. Its structure unfolds from the circle, a metaphor for life. Flow, movement, unlinearity, the self, and the infinite. It exists in a micro and multi-universe. It is not a linear nor chronological tale, but a performative space, a forever changing structure. The current collection -110 elements is small but alive, and direct from the archive. My role as an artist here is that of a collector and archaeologist of my own narrative. The drive behind all of this is the fight against oblivion. An urge to preserve the remnants of life, whatever happens next. This library is seen as a dynamic site for the possibility. Cleo Bravo Bravo. Eso es lo que les quería enseñar. The imaginary is not forming a position to Gracias, Cleo, qué increíble. Qué emoción. Bueno, le invito a Dominique. ¿Estás por aquí? Ahí estás. Déjenme poner en vista de galería. A las personas que nos acompañan, tienen preguntas, ponerles en el chat box para poder contestar. Voy a leer una pregunta que tengo acá para Dominique, de Daniela Merino. Dice, felicidades, qué hermoso trabajo. Quería saber cómo te lograste contactar con mujeres que han abortado. Gracias, Dani. Bueno, para mí fue por un lado, como les mencioné que estaba ahí ya en las marchas, estaba súper cerca de los grupos feministas, entonces esa fue por un lado una entrada súper... O sea, sí, pues las mujeres y los grupos feministas, como por ejemplo las comadres, ya, o sea, me veían ahí súper involucrada y poco a poco fui así creando ese vínculo, ¿no? Y ellas me ayudaron, por un lado, pero porque me ayudaron en la medida en que yo me acerqué un poco a su grupo y a las dinámicas que ellas organizaban, ¿no? Pero también era un poco el ejercicio de hablar. O sea, como yo comencé a hablar con todo el mundo, a decirles quiero hacer este proyecto, decía a la mayor cantidad de gente que podía y pues poco a poco hay muchas mujeres que han abortado, entonces creo que así ellas también se sentían en confianza de decirme algunas, otras no, pero eso fue una forma también. Uh-huh. ¿Tú crees que hay algún tipo de como relación a largo plazo con tus sujetas, con las mujeres con las que te contactas? Sí, algunas de las mujeres con las que he hablado son amigas, otras sí, se vuelven amigas, ¿sabes? Porque son, o sea, es una experiencia tan íntima que compartimos cuando ellas me cuentan, ¿no? Y con algunas no hablo, digamos, seguido, pero en otros momentos que he querido, no sé, retomar una conversación o preguntarles algo que no me quedó claro, pues sí mantenemos de alguna manera contacto. Genial, excelente. A ver, dice Gustavo, me parecen obras increíbles, tengo 2 preguntas. Pon las preguntas, Gus.
Ya, Yulisa Maciel dice, súper interesantes sus proyectos. Ana María Garzón, que es colega de la San Francisco y profesora de Clio, dice, excelente presentación, Clio, siempre es emocionante oírte y ver la cantidad de capas y discusiones que sustentan tu obra, todo es denso, pero a la vez muy sensible y tuyo. Tengo que irme, pero me voy contenta, dice. Y bueno, aquí están las preguntas de Gustavo. Dominic, ¿cómo crees que la lucha por los derechos de las mujeres ha cambiado por la pandemia? ¿Y crees que el aumento de casos de violencia doméstica causarán cambios dentro del sistema? Bueno, yo en temas de violencia doméstica no estoy tan metida, pero sí sé que han aumentado exponencialmente por la pandemia. Bueno, yo espero sinceramente que haya un cambio dentro del sistema realmente. O sea, habría que ver, ¿no? Ahorita recién vamos a cambiar de presidente. Yo no sé, o sea, realmente creo que en Ecuador nos falta mucho. O sea, aquí ni siquiera está, es lo que dije antes, ni siquiera está legalizado el aborto en caso de violación. Y ojalá este gobierno permita que los grupos feministas sí promuevan la ley, ¿no? Por lo menos en caso de violación. Es un primer paso que tenemos que dar. Lo bueno, lo que yo sí creo es que, como también mencioné, o sea, al ser un gran tema de la región, o sea, creo que de alguna u otra manera hay una presión. Ojalá. Pero sí, eso. No sé si respondí mucho a tu pregunta, pero realmente no manejo tanto el tema de violencia doméstica. Pues no Y en quisiera... relación, perdón, y en relación a estos de cómo ha cambiado, ¿no? Los derechos o la lucha desde la pandemia. Chuta, ahora la lucha desde la pandemia yo creo que se enfocaba obviamente mucho más en lo virtual. Creo que hay mujeres, o sea, yo tengo amigas que están en grupos feministas promoviendo el entendimiento de lo virtual, ¿no? Es difícil, o sea, en cuanto al aborto, ya te digo, como son situaciones, en cuanto al aborto, que es como un poquito más de lo que yo te puedo hablar, claro, el tema de la pandemia, del encierro, sí dificulta la situación para muchas mujeres que quieren abortar, ¿no? Sin embargo, yo creo que cada vez más está más potente, por ejemplo, el acceso a información, no como debería estar, porque aquí en Ecuador hay mucha información en las redes, en el internet, digamos, información que es contradictoria. Pero yo, por ejemplo, el grupo de las comadres, que es un grupo feminista que acompaña a mujeres que han decidido abortar, yo creo que ellas cada vez están logrando pues llegar a más mujeres, y creo que la virtualidad y la pandemia sí ha promovido eso, ¿no? Y eso es de alguna manera bacán. O sea. Buenazo. A ver, por aquí dice Jimena Carrera, Domi, me han impresionado tus imágenes. Sus testimonios son como salir del closet y hacernos entender que sus sentimientos existen y sus decisiones deben ser respetadas. Adriana Villegas nos dice, Domi, gracias por todo. ¿Cómo fue tu forma de desenvolverte en tus círculos, amistoso o familiar, y lidiar con las personas que satanizan el aborto en su forma de hablar? Por ejemplo, ¿cómo se es feminista en una familia conservadora, por ejemplo, sin perder tanto la cabeza? Te mando saludos, dice. Sí, yo creo que siempre, o sea, para mí siempre ha sido súper importante como exponer mi punto de vista y pues ser respetuosa de los puntos de vista de las otras personas. Ahí para mí es súper importante también, quizás cuando alguien piensa distinto a mí, sobre todo en este tema del aborto, que para mí es un tema tan así que me atraviesa, ¿no? Tan neurálgico. Creo que para mí la clave, o como busco quizás lidiar con estas personas que muchas veces son mi familia,
o mis amigos. Bueno, mis amigos no tanto, pero mi familia sobre todo sería yo, que puede haber esas diferencias, porque es normal, ¿no? Las diferencias existen. Yo creo que a lo que yo más, al argumento quizás que yo más trato de acudir es que yo no pienso convencer a otra persona de que esté bien el aborto o no esté bien el aborto. Para mí, una de las cosas claves es que las mujeres no tienen que ir a la cárcel por abortar. O sea, eso es como una gran diferencia, ¿no? Entonces yo no puedo, obviamente, si tú piensas que está bien o que está mal, o si tú abortarías o no, eso es una decisión súper personal. Y claro, yo no puedo cambiarte en eso, ¿no? Pero sí puedo alegar que el que vayan presas es algo súper horrible, súper macabro, ¿no? Entonces, yo a veces por ahí muevo el argumento y eso, y de ahí sí, eso creo que es importante siempre decir lo que uno piensa y tampoco empezar a pelear, ¿no? Creo que eso es desgastante para una misma. También saber, o sea, como entender los límites de las diferencias que tienes con las personas y aceptar. Muchas gracias. A ver, no sé si tengo más preguntas. Tenía yo una pregunta para Clio en relación a tu última obra que no la conocía. Y esta pregunta es más como de curiosidad con respecto a qué piensas, cómo va a cambiar la obra al momento que viajes, porque como dijiste algo tan importante, estás estudiando en Estados Unidos, pero estás en tu casa en Ecuador, pero las clases son en inglés, pero hablas español. Entonces, ¿cuál crees que sea ya como la continuación de la obra en el momento que puedas como realizar tus estudios ya allá? Gracias, Brenda. Yo pensaba esta obra como un proyecto más a largo plazo. Entonces, es básicamente lo que decía, el ordenar este contexto de lo que está pasando, ¿no? Yo creo que por lo menos mientras la pandemia persista, y todos los problemas sociales que están en este momento en boom, más o menos, ¿no? Todo lo que pasa, el tener un gobierno neoliberal, etcétera, etcétera. Yo creo que va a seguir la obra. Entonces, si bien empezó con eso, ¿no? Con el tema de las palabras, el nombrar y la traducción, yo creo que sí, al existir varias capas de trabajo, va a continuar, ¿no? Puedo expandir más porque, bueno, ahí no se ve en el video que les mostré, pero la librería tiene 3 secciones, una de palabras, un diccionario, otra de videos, de Tokyo's Collection, y la otra que es como en la forma de un archivo. Entonces, sí, eso. Creo que se agrandaría la parte más de los videos, por ejemplo. Bien. Me parece que no hay más preguntas. Todavía podrían poner sus preguntas. Y si no, pues podemos dar por terminada la sesión número 2 de Gris Medio con estas grandes exponentes de la fotografía y desde el campo expandido de la fotografía realmente. Muchas gracias Dominic y muchas gracias Clio. Las dos también pues son parte del grupo de tutoras que están trabajando las obras con las estudiantes y los estudiantes de la San Francisco, y la expo va a inaugurarse el 29 de abril en la galería virtual de la Q Galería, que dirige Byron Toledo, que también nos está dando una mano. Así que pues igual agradecerles públicamente todo el trabajo tras bambalina que están realizando con los estudiantes actualmente, realmente es muy valioso, y agradecerles por su tiempo y por mostrarnos y compartir su obra tan desinteresadamente. Es súper importante y les agradezco infinito. Así que igual a todas las personas que están dejando sus felicitaciones, que se han conectado. Mañana seguimos con el encuentro con Aileen Blasco y el viernes terminamos con Alejo Reynoso y con Daniela Merino. Cada día vamos a tratar un tema distinto bajo este tema de resistencias. Así que eso, muchas gracias y gracias a todos. Nos vamos.